Cuán fuerte es la instrucción grabada en un código genético que lleva a ciertos organismos a desempeñar proezas difíciles de imaginar. Cuánta destreza y habilidad se requieren para recorrer excepcionales distancias y sortear obstáculos respondiendo al mandato de la naturaleza. En los bosques septentrionales del continente americano, el invierno se acerca una vez más. La humedad y los días cortos marcan la pauta para que un maravilloso fenómeno natural vuelva a producirse. Esta mariposa monarca, con tan solo medio gramo de peso, forma parte de una generación que percibió este cambio y se encuentra lista para someterse a una difícil prueba que asegure la supervivencia de esta población. Como cada año, millones de mariposas se lanzan a los cielos de Canadá y el norte de los Estados Unidos para hacer un asombroso recorrido en busca de los benévolos climas más al sur del continente. Algunas los encuentran en California, otras lo hacen en la región del Caribe y otras más en el eje neovolcánico mexicano. Aunque la migración que conduce a las monarcas a México se lleva a cabo desde épocas remotas, la ruta no fue descubierta sino hasta mediados de los años 70 por investigadores de la Universidad de Toronto, a través del marcaje de cientos de mariposas. El hallazgo, que fue publicado en la revista National Geographic en 1976, impactó a la comunidad científica y entomológica de todo el planeta. En los años subsecuentes, conforme las investigaciones han avanzado, tanto los detalles de este asombroso y complejo fenómeno natural como las dificultades que entraña su conservación se han dado a conocer. Las mariposas monarca experimentan algunos cambios fisiológicos que les permiten llevar a cabo tal proeza. Normalmente su promedio de vida es de 4 a 5 semanas. No obstante, algunos científicos opinan que cuando perciben el aumento de la humedad, la disminución de la temperatura y de las horas de luz, las mariposas que están a punto de emerger de su capullo disminuyen la secreción de la hormona juvenil. Con esto, el periodo de inmadurez sexual se prolonga. A este proceso lo denominan diapausa reproductiva. Sin embargo, existen opiniones en el sentido de que ésta no se presenta y las mariposas emergen reproductivas sin haber pasado por este periodo. Cualquiera que sea la instrucción fisiológica de las monarcas, a partir de este momento quedan preparadas para alcanzar hasta 8 meses de vida, tiempo en el que realizan el largo viaje, hibernan en México, se aparean y emprenden el camino de regreso. La travesía se lleva a cabo durante el día, cuando el sol calienta el aire y las corrientes de viento son propicias para planear. Al atardecer, se agrupan en los árboles para pasar la noche y protegerse a través de una audaz estrategia. Detectan la presencia de algún enemigo gracias a que son capaces de percibir cambios en la concentración de dióxido de carbono. Cuando esto sucede, todo el grupo que pende de alguna rama se deja caer al suelo para evitar al depredador. Durante el trayecto, las monarcas se alimentan del néctar de las flores, cuyos azúcares son transformados en grasas de reserva que las ayudarán a sobrevivir la hibernación.
Tras el difícil recorrido, las monarcas arriban a los húmedos bosques de Oyamel del eje neovolcánico mexicano, en los estados de México y Michoacán principalmente. Aquí, las mariposas vuelan en círculos sobre los árboles antes de seleccionar los sitios cercanos a las fuentes de agua, ya que durante la hibernación, que durará los siguientes 5 meses, solo realizarán cortos vuelos para beber. En algunos lugares, la concurrencia es tal que se estima que hibernan alrededor de 10 millones de monarcas por hectárea. Para las monarcas, la etapa de hibernación es sin duda la más crítica en su vida, pues durante ella tendrán que enfrentar grandes obstáculos. Aunque las condiciones climáticas no son tan extremas como en sus lugares de origen, las bajas temperaturas, la lluvia, la nieve o el granizo provocan la muerte de gran cantidad de mariposas. Sus alas pueden ser perforadas con facilidad y muchas caen de los árboles y terminan sus días congeladas o en el estómago de algún depredador. Además, el estado de sopor en el que están las hace presa fácil de sus enemigos naturales. Pero los atractivos colores de las monarcas son en realidad una advertencia para los depredadores, ya que en sus alas disponen de un poderoso mecanismo de defensa. Durante la etapa larvaria, las monarcas se alimentan de una planta llamada asclepia, y de ella obtienen ciertas sustancias tóxicas. Más adelante, cuando se transforman en mariposas, dichas sustancias quedan almacenadas en las alas y en la piel. Estos tóxicos producen alteraciones digestivas y circulatorias en sus atacantes. Uno de los depredadores más voraces de monarcas en los sitios de hibernación es la calandria. Esta es joven e inexperta y devora por completo a la mariposa. Las consecuencias de su imprudencia no se hacen esperar, y los síntomas de intoxicación se hacen evidentes. Pero aprende rápidamente y a la siguiente víctima desecha las alas y consume solo el interior del abdomen. De insaciable apetito, las calandrias y otras aves del bosque de Oyamel son capaces de devorar hasta el 9% de una colonia de unos 25 millones de mariposas, es decir, más de 2 millones de mariposas. Las mariposas que caen accidentalmente de los árboles no siempre mueren por congelamiento. Conocedor de las reglas del juego, separa meticulosamente las partes tóxicas de las comestibles. A mediados de febrero, con el aumento de la temperatura en la zona de hibernación, las monarcas reciben una nueva instrucción y se preparan para reproducirse.
El cambio es notorio. La colonia completa entra en gran actividad respondiendo al despliegue de estímulos sexuales. El macho, identificado por un punto negro en cada ala trasera, corteja a la hembra, sujetándola con fuerza en una especie de lucha. Una vez ocurrido el contacto genital, la hembra queda en reposo y su consorte la levanta en frágil vuelo postnupcial. Pero ella tiene otros planes. Después de este, se apareará con otros, de manera que no es posible saber cuál de ellos será el progenitor. Una eficaz manera de allegarse lo más granado de la sociedad. Al inicio de la primavera, las mariposas que sobreviven la hibernación levantan el vuelo rumbo al norte. Un mes más tarde arriban al sureste de los Estados Unidos, donde encuentran 3 especies de plantas asclepias, sobre las que depositarán hasta 700 huevos por mariposa. Solo ponen un huevo por hoja y por lo general lo hacen en el envés, lo cual brinda cierta protección. Conforme el embrión se desarrolla, los huevos se tornan más oscuros. Y días más tarde, la larva eclosiona. Su primer alimento es la cubierta del huevo del cual eclosionó. Posteriormente, ingiere la hoja en la que éste había sido depositado. Después, seguirá con otras hojas, hasta consumir la planta casi por completo a lo largo de 18 días. En este lapso, crecerá rápidamente, experimentando varios cambios fisiológicos. Algunos depredadores, como esta avispa, aprovechan su lentitud para hacer de algunas larvas el alimento del día. Más tarde, harán lo mismo con las pupas. Hasta ahora, no se contaba con registros visuales de estos ataques. Después de la quinta muda, la larva elige un buen sitio al cual fijarse mediante un colchón de seda. La larva gira y utiliza la parte posterior del cuerpo para anclarse. Con esto inicia la etapa de pupación, en la cual invierte cerca de 18 horas para transformarse en una crisálida o pupa. Los tonos verdes con puntos dorados que aquí se aprecian forman un aro similar al de una corona. Se piensa que debido a ello, estas mariposas reciban el nombre de monarca. Al final del periodo de pupación, la crisálida se torna transparente. Dos semanas se habrán requerido para que la oruga se transforme en una húmeda mariposa. Esta no perderá tiempo y mientras se despereza,
inyectará a sus alas suficiente cantidad de una sustancia llamada hemolinfa para que alcancen el tamaño requerido para el vuelo. Esta generación y una segunda maduran y se reproducen en el sureste de los Estados Unidos. Siempre en busca de asclepias, la tercera generación alcanzará el centro y norte de dicho país, así como el sur de Canadá, donde nacerá una cuarta, que a su vez procreará la quinta generación, cuyas mariposas eclosionarán con la instrucción de emigrar al sur para hibernar. Ciertamente, los peligros naturales son un fuerte factor de presión para que las mariposas monarca logren sobrevivir, pero nada comparado a la amenaza que para sus poblaciones representan las actividades humanas a lo largo de los 5.000 kilómetros que habrán de recorrer hasta llegar a las áreas de hibernación. En el sureste de los Estados Unidos, las altas concentraciones de herbicida detectadas en hojas de asclepias constituyen una amenaza real para las poblaciones locales de estas plantas y para todos aquellos que interaccionan con ellas. Pero el factor de mayor preocupación se encuentra en México. Poco después del hallazgo de las áreas de hibernación de la mariposa monarca en varias regiones de este país, el gobierno decretó que en los sitios con mayor densidad de hibernantes se estableciera una zona de reserva y refugio de la fauna silvestre. Una escasa labor de vigilancia empezó a llevarse a cabo durante el invierno. Como respuesta a la demanda por parte de la comunidad científica y de grupos ambientalistas que consideraban que estas medidas eran insuficientes, las autoridades decretaron una reserva especial de la biosfera en 1986, con lo cual se pretendía dar protección a los bosques durante todo el año. En las 16.000 hectáreas que comprende esta reserva se encuentran 5 zonas con una alta concentración de mariposas hibernantes. El patrón de manejo de una reserva de la biosfera señala que deben existir una o varias zonas núcleo sin actividades humanas para asegurar la continuidad de los procesos naturales. Y una zona de amortiguamiento en la que se permiten actividades productivas con restricciones normadas por criterios ecológicos. Pero se trata de una estrategia de difícil aplicación, pues la región se caracteriza por el creciente empobrecimiento de sus habitantes, que irónicamente los lleva a atentar cada vez con mayor intensidad contra su principal fuente de sobrevivencia, el bosque de Oyamel. Antes de la creación de la reserva, los bosques eran explotados por los ejidatarios sin regulación forestal alguna y de acuerdo a los intereses de compañías madereras que contaban con la complicidad de supervisores corruptos. Ahora las restricciones solo les permiten explotar parte de la zona de amortiguamiento, pero las autoridades enfrentan un grave problema de tala clandestina que se extiende ya a las zonas núcleo. Además, la región cuenta con una alta densidad de población, entre la que al menos una cuarta parte está integrada por personas en condiciones de desnutrición, analfabetismo y escasez de vivienda.
La extracción forestal es un efímero paliativo para aliviar la crítica situación de estas comunidades, pero aquellos que la promueven se encargan de propagar la idea de que la conservación es opuesta al bienestar comunitario. Actualmente, las grandes extensiones taladas en las zonas aledañas a la reserva han ocasionado serios problemas de erosión. Y los incendios, muchos de ellos provocados, destruyen cada año miles de hectáreas boscosas, amenazando cada vez más a los santuarios donde arriban las mariposas. De hecho, algunos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México opinan que de mantenerse el ritmo actual de deforestación en la región, la reserva no durará más de 10 años. Por otra parte, cada vez es mayor el número de personas interesadas en presenciar el arribo de las monarcas a los santuarios. Para los lugareños, el turismo representa una manera adicional de obtener recursos económicos, lo que ha ayudado a hacerles ver la importancia de preservar los bosques. Pero las intenciones no siempre fructifican, ya que los paseantes son abundantes y cuidar su conducta es una tarea difícil. Además, las ganancias, dada la densidad de la población, nunca han llegado a ser suficientes y solo se obtienen durante una parte del año. El reto que significa la conservación del fenómeno migratorio de las monarcas debe ser asumido de manera conjunta por los 3 países involucrados. En octubre de 1997 se llevó a cabo en la ciudad de Morelia un encuentro trinacional en el que miembros de estas comunidades, por primera vez, se reunieron con representantes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y académicos de Canadá, Estados Unidos y México para discutir acerca de la manera en que la conservación del ciclo biológico de la mariposa monarca pueda hacerse compatible con los intereses de las comunidades humanas establecidas a lo largo de sus rutas migratorias. Puede producir más que 200 o 300 kilos de maíz, que es absolutamente insuficiente para darles de comer a sus hijos. Las alternativas propuestas son complejas, pero necesariamente implican la adopción de estrategias de uso sustentable en estas regiones. Combinadas con actividades de vigilancia estricta en áreas específicas. De reforestación y de educación ambiental. Mientras tanto, las monarcas continuarán surcando los cielos cada año, ignorantes de que su proeza algún día podría llegar a carecer de un destino. Un destino que incluye, ahora, la participación de otros seres, menos interesados, quizás, en alcanzarlo.